Nosotros ya tenemos vivido muchos cambios de gobierno. Y cuando hay un cambio de gobierno que está entre un presidente que repite y el mismo partido, las cosas son menos traumáticas que cuando se trata de un cambio de presidente y de partido. Nosotros vivimos el 66, en que salimos de una revolución y surge Balaguer. El 78, en que Balaguer se agota, surge el PRD con Antonio Guzmán. Antonio Guzmán, esa particularidad se llevó a cabo con una situación muy especial, que es que quien hace la campaña es José Francisco Peña Gómez. Antonio Guzmán no habló, absolutamente, solamente habló el día que tomó posesión. Luego viene una oposición dentro del partido y Jorge Blanco logra, con Peña Gómez, repetir un partido, pero con un presidente diferente. Si notamos, Jorge Blanco y Antonio Guzmán no se tratan de la esencia del PRD, porque la esencia del PRD era primero Bosch y luego Peña y su gente. En el 86, entonces viene de nuevo un cambio de partido y de presidente. Balaguer de nuevo con su partido reformista. Eso se repite en el 90 y se repite en el 94. Pero viene una intervención no militar y obliga a Balaguer a recortar su periodo. Ahí surge, con el apoyo de Balaguer, una nueva era, que fue la era del PLD, un nuevo partido con un candidato diferente y joven. Eso comienza en el 96 y termina en el 20, con 4 años que el PRD gobierna del 2000 al 2004, con la salvedad de que creíamos que venía alguna alternabilidad. Sin embargo, se rompe eso, Hipólito pierde la reelección y Leonel y Danilo gobiernan 16 años. Se inicia ahora la etapa de una variante del PRD como PRM, un desprendimiento, en que va a gobernar 8 años Luis Abinader, con el compromiso de no quedarse ni quererse quedar. Tiene una situación muy especial, y es que tiene todos los poderes en la mano, pero a veces no es bueno, porque al tener todos los poderes en las manos, la población persigue que tiene todas las soluciones en las manos. Y no puede decir yo no puedo, porque como lo tiene todo, no puede decir yo no puedo. De modo que ahora lo que vamos a hacer es hablar de nombres. ¿Quiénes son los nombres que van a desaparecer? ¿Quiénes son los nombres que van a sonar? ¿Y quiénes son los nombres que, dependiendo de quien el presidente coloque en el cargo, es que se va a hablar de esa área? Todo el mundo sabe que lo que se haga en educación, que lo que se haga en salud, que lo que se haga en obras públicas, que lo que se haga en las Fuerzas Armadas, puede ponerse cualquier persona, pero el éxito o el fracaso va a depender
el éxito de la ayuda presidencial y el fracaso del funcionario. De modo que nosotros le vamos a mencionar unos nombres que van a sonar o a dejar de sonar, pero son los nombres de la época. Vamos a tener un presidente y 3 expresidentes. Esos 3 expresidentes seguirán siendo personas de influencia, pero relativa. No es verdad que Luis Abinader va a hacer un consejo de expresidentes y que va a consultar a Leonel, a Danilo y a Hipólito. No es verdad, ya él tiene suficiente experiencia. No es verdad que va a tener un salón o una habitación en el Palacio para hacer un consejo de ancianos, para preguntarle a un grupo de personas con experiencia qué van a hacer. No es verdad que aquellos magistrados que han pasado por altas cortes y que tienen mucho que aportar, los 3 señores que han sido presidentes de la Suprema Corte, el que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Juntas Centrales Electorales, y que les cuenten a él cuáles son las experiencias y las cosas que hay que resolver, y que no necesitan reforma constitucional. Nos preguntan, alguien me escribe ahora y me dice, ¿y por qué Leonel no ha opinado? Leonel sí ha opinado. Leonel Fernández dijo, desde que se inició el anuncio de la reforma, dijo que no está de acuerdo con una reforma constitucional. ¿Y por qué Leonel Fernández dice? Porque él entiende que la reforma del 2010 fue suficientemente efectiva para que no debe de ser modificada y que solamente hay que adaptarle y adecuarle las leyes que se quedaron pendientes y que podemos navegar en esa dirección. Es decir que Leonel habló temprano. El tema del PLD, ese es un tema diferente. El tema del PLD es que el PLD se divide cuando sus 2 líderes deciden ponerse en desacuerdo y la oposición logra unirse y sacar al PRD de Danilo del poder, en condiciones que hoy apenas se habla de Francisco Javier García como un posible candidato. Es decir, lo dejaron pequeño, como dejó pequeño el PLD al Partido Reformista, al mismo PRD, dependiendo de posiblemente algunos carguitos que se le pueden dar a sus funcionarios, a veces hasta por condescendencia. Usted busca a los dirigentes, Miguel Vargas y Quique Antún, y la descendencia de Atuey de Can. ¿Qué es de ellos? Bien, gracias. ¿Son la misma gente de antes? Jamás. Ahora, van a estar, ustedes lo verán, que serán embajadores, serán algún carguito, algún consejo estarán. De manera que nosotros decimos que Luis Abinader, ley, batuta y constitución. Leonel, Danilo, Hipólito. Raquel, Milagros, Margarita, las 3 que fueron vice. David Collado, Carolina Mejía, Omar Fernández, Francisco Javier, Domínguez Brito, Guido Gómez, Ramón Alburquerque, Farideh Raful, no en el orden de importancia, sino en el orden que los recuerdo. Abel Martínez,
Fadul, Eduardo Estrella, de Línea Ascensión, Furcal, donde quiera que esté, los Furcal, Tony Peña, Pelegrín Castillo, Samuel Pereira, Héctor Valdés, Eduardo Sanz, Celso Marrancini, Santiago Jacín, Jesús Feris, Jesús Vázquez, Eligio, Andrés Bautista, Feli Bautista, Franklin García, Toñito, el de Medio Ambiente. No, Energía y Minas. Energía y Minas. El Cobrador, que no sé para dónde va, pero se menciona. Ramfis. Y hay 2 o 3 legisladores que ustedes van a oír sus nombres. Uno es Carlos Gómez de Moca y el otro es Goris Moyas de la 3ª circunscripción de Santo Domingo. Esas personas se van a estar mencionando a partir de ahora y a partir de que aparezcan en algún decreto del presidente. La vigencia de un político en este momento va a depender de Luis Abinader. Nos guste o no nos guste, el que quiera, el que desee estar vigente, todo depende de que el presidente lo elija como colaborador o el presidente lo elija como opositor, porque también el presidente le da vigencia a sus opositores. De manera que esos y muchos otros nombres van a aparecer a partir de mañana. Hay sorpresas. ¿Por qué? Por una razón. Este gobierno está compuesto por miembros del Partido Revolucionario Moderno, que apenas tenía un año de haberse desprendido del PRD. Está compuesto por un grupo de personas que estaban en el gobierno, no estoy hablando de la cúpula, y que eran de Leonel Fernández, y que el gobierno los dejó por el aporte que hicieron dividiendo al partido. Y tenemos también gente que aunque no tenía votos, tenía mucho poder, que son la gente que representan el poder extranjero. Ya esa persona, algunos de ellos van a entrar al gobierno, otros se van. Por ejemplo, el líder máximo, que es Juan Bolívar Díaz, parece que se va a retirar, Sobre el director de compras y contrataciones, sobre el canciller de la República y sobre fronteras, que son los 3 cargos más importantes que ellos tenían, vamos a ver quién los sustituye, porque la esencia de la labor de ellos no se va. Ellos tienen una función, tienen un encargo, y la prueba fue ayer, cuando la cúpula de participación se reúne y dice que la lucha contra la corrupción se echó por el suelo con la sentencia de Odebrecht. Su misma esencia, que siempre lo caracterizó, inclusive a Pancho Álvarez, que exigía transparencia y exigía siempre estar apegado a la ley, se les olvidó la palabra la prueba. Inclusive pusieron bocinas en la calle, en las redes,
a decir que el presidente dañó la lucha porque forzó a la procuradora a irse para que detuviera la lucha contra la corrupción. Y quiero decirle, ahí hay expedientes, señores, que tienen que pensar seriamente pero condenar a Rondón era indirectamente un señalamiento al presidente de Brasil, que acababa de ir del poder a la cárcel, de la cárcel al poder, y reivindicar a Odebrecht. Entonces, aquí, esos casos que están, puede que haya algunos que sean 100% enjuiciables, pero yo pregunto, ¿qué van a hacer con el caso de Jean Alain cuando se busquen los suplidores de las cárceles? Cuando busquen los suplidores de las cárceles. En el caso, ¿cómo se llama el molusco ese que tiene otro nombre? Calamar. En el caso Calamar, ahí señalan miembros de equipos económicos de este país, de capitales, que no se pueden mencionar. Entonces, y aquí se puede mencionar de todo, después que Jorge Blanco cayó preso. No, aquí hay poderes que no se tocan. Aquí hay poderes que no se tocan. Nosotros tenemos familias aquí que han jugado papeles importantes en la historia de aquí. Podemos ponerle un ejemplo. A estos jóvenes que ni siquiera saben de quién hablamos. Aquí hay una compañía que está en la calle, en la John F. Kennedy, que vende carros. Y esos carros son de la American Motors en Estados Unidos. Venden Chrysler, Plymouth, Dodge, Jeep. ¿Cómo se llama esa compañía? Ritty Compañía. ¿Quién es Ritty Compañía? Donald J. Reed Cabral. ¿Quién es Donald J. Reed? Donald J. Reed Cabral fue canciller de Balaguer, presidente del triunvirato, miembro del Consejo de Estado y conocedor de los miembros que participaron el 30 de mayo. Y si le quita el Reed y le pone Cabral, es doña Amelia Cabral, Vicini Cabral. Esas personas, sus familiares, no le han hecho ni una misa a Donald Reed. Quizá el personaje más importante de los últimos 50 años aquí. Pero la historia se escribe como le da la gana al otro. Y no digo que lo hizo mal, era el representante. Su hermana trabajaba en el consulado americano. Su hermano participó con conocimiento en la muerte de Trujillo, el doctor Robert Reed Cabral. Gente que nosotros le agradecemos porque nos hicieron salir de Trujillo. Pero como eran proamericanos, representaban esos intereses, ni su familia se siente orgulloso de ellos. Y es una pena. Lo mismo con Gianni Vicini. Gianni se murió hace casi 10 años. ¿Usted ha visto una misa en favor de Gianni Vicini Cabral?
pusieron un consejo, porque lo importante es lo económico. Entonces, la historia de este país comienza realmente mañana. Y la está dirigiendo una persona. Quiera Dios que la mente de Abinader sea iluminada y que no se equivoque. Que haga su gobierno y que no se lleve de pendejadas. No es una época para meter preso a todo el mundo y condenar a todo el mundo. Eso de Odebrecht estuvo bien, pero estuvo muy bien. ¿Cómo deben de resolver los problemas que están pendientes? Como dicen los mandamientos de la Iglesia Católica. Primero, reponer el daño y después devolver lo robado. No hay más solución. Meter preso a una gente 20 años y 30 años en la cárcel. Y después, no es verdad, presidente, que un Congreso lleno de delincuentes van a reformar una Constitución. No es verdad, presidente. No son la mayoría, pero hay demasiado. Y eso lo controlan los delincuentes en toda dirección. Eso no es posible. No se deje llevar de eso. Y la próxima vez tenemos que depurar a los candidatos. Eso no se puede. De que cualquier persona puede ser aquí legislador sin preguntar de dónde vienen. Eso no se puede. Pero dice que lo que más se parece a Dios es el presidente de la República y sobre todo con la Constitución que tenemos. Vamos entonces, a partir de hoy, ya veremos, siempre se estila que el día antes hay algunos nombramientos, pero no todos. Eso no es importante. El nombramiento más importante se decidió el 16 de mayo. El 20 de mayo. El 20. Y es Luis Abinader. Lo otro es lo que él quiera. Se fue Miriam Germán, se va hoy, se va dentro de 60 días. Felices Pascua. Le cambió el chucho a la reforma. ¿Y qué? Que no pertenezca al Consejo de la Magistratura o que no se establezca que es independiente. ¿Cuál es la diferencia? El que lo dude, los abogados saben, todos los abogados saben esto que vamos a decir. Es muy difícil que un juez falle en contra del Estado. Muy, muy difícil. Aquí el único tribunal que ha llamado la atención, y no solamente a este gobierno, sino al pasado, son más de 30 sentencias que no han sido acatadas por el Estado. ¿Por qué? Porque los bienes están en manos de terceros. Miren, aquí hay una situación de tenencia de propiedades. Ahorita había un invitado que hablaba de muchísimas propiedades. Miren, señores, aquí hay un narcotraficante que solamente en Arroyo Hondo tenía 3 casas y no se sabe quién la tiene. Aquí hay una persona que cumple prisión dentro de 6 meses y todos sus bienes están confiscados y no se sabe en manos de quiénes están. Más de 30 o 40 sentencias no ejecutadas, porque no se sabe. El único trabajo que se hizo, creo que lo hizo Cedeño, creo, cuando fue director del CEA y director de Bienes Nacional, que dio un inventario de todas las propiedades del Estado. Nosotros necesitamos que aquí se haga un inventario de República Dominicana y que nosotros sepamos cuántas tareas de tierras
tiene esta isla. Se sabe, 48.000 kilómetros. Sí, pero cada pulgada en manos de quién están y quién tiene los títulos de esta. ¿Por qué no? Porque no conviene. ¿Cuáles son las tierras del Estado? ¿Cuáles son las tierras particulares? ¿Y cuáles son las tierras declaradas de parques nacionales? ¿Cuántos presos hay con sentencia y cuántos presos hay preventivos, esperando sentencia? ¿Cuántos vehículos hay y por qué aquí se hace una contravención a alguien que muestre su matrícula, su licencia y no muestre el motor a quien se lo compró? ¿Cuántos extranjeros hay aquí registrados ahí en migración y que pagan sus impuestos cada año? Y cuando hay suerte en banda, que entran y salen como les da la gana. ¿Cuántos medios de comunicación tenemos en todo el país? Muchos. La respuesta a todo eso que he dicho es muchísimo, mucho de todo, pero no tenemos los datos. ¿Cómo usted puede echar un país para adelante si no tiene la base de datos? No, pero eso está en el Internet. Ajá. ¿Qué cosa está en el Internet? Lo que nos dio Cedeño nada más. Las propiedades pero solamente las propiedades no te dan los detalles. Entonces, nosotros invitamos a que mañana participemos todos en la observancia de un gobierno que surge, que ahora sí debe salir sin compromiso, porque hay un jefe en una democracia que no está ligado a compromisos con 5 o 6 grupos que se vio obligado en el 20 a asumir el poder. Ojalá tenga iluminación. Y que otra cosa, que cuando se le señale algo no lo vea como una oposición, que lo vea como una ayuda. Porque aquí si tú no le cantas el canto que quieren oír los que gobiernan, de una vez te dicen que tú estás haciendo oposición. Aquí no hay oposición ahora mismo, por si no lo saben. Vamos a una pausa.